Cuando pensamos en el armisticio de 1918, solemos verlo como el fin de la Primera Guerra Mundial, pero en realidad no fue un final, sino el comienzo de una era completamente nueva y fracturada para Europa. Vamos a explorar juntos ese legado profundo y complejo que dejó el conflicto. Y esa es la pregunta clave, ¿no? Porque más allá de los desfiles y los tratados de paz, las consecuencias reales, las que de verdad perduraron, fueron las que cambiaron no solo los mapas, sino el alma de todo un continente. Para entender la magnitud de todo esto, vamos a ir por partes. Primero, veremos el impacto demográfico, el costo en vidas. Después, un cambio social increíble, el nuevo rol de las mujeres. Luego, cómo se derrumbaron los grandes imperios y nacieron nuevos países. También analizaremos la crisis de identidad que esto provocó. Y, por último, cómo todo esto preparó el terreno para futuros conflictos. Bien, empecemos por lo más directo, lo más devastador de la guerra, su terrible costo humano. 17 millones. Es un número tan grande que es difícil de asimilar. 17 millones de personas, entre militares y civiles, que perdieron la vida. Imaginen el vacío que eso dejó en cada familia, en cada pueblo. Y lo peor es que esta pérdida no fue pareja. La guerra se llevó, de forma desproporcionada, a una generación entera de hombres jóvenes, hombres en la plenitud de su vida, que eran el motor productivo y, claro, reproductivo de sus naciones. Y miren, esta imagen lo dice todo. Es la pirámide poblacional de Francia de 1921. ¿Ven ese hueco enorme del lado de los hombres? Esa es, literalmente, la generación perdida hecha gráfico. Una herida demográfica que se ve a simple vista. Y no son solo los que murieron, piensen en esto, son también todos los hijos que nunca nacieron. El impacto en la natalidad duró décadas y dejó una cicatriz permanente. Ahora, esa ausencia masiva de hombres en sus casas, en las fábricas, en el campo, provocó algo que nadie esperaba, una revolución social liderada por mujeres. Este fue un llamado desesperado del gobierno francés justo al inicio de la guerra. Con los hombres en las trincheras, la economía estaba al borde del colapso. La única solución era que las mujeres dieran un paso al frente, en una escala que nunca antes se había visto. Y la respuesta, como podemos ver aquí, fue contundente. Millones de mujeres dejaron sus roles tradicionales y se pusieron a trabajar en el campo, en fábricas de municiones, en el transporte, en fin, en todos los sectores que se consideraban de hombres. Y los números hablan por sí solos. Al terminar la guerra, en potencias industriales como Alemania o el Reino Unido, las mujeres ya eran el 35% de la mano de obra. Habían demostrado, sin lugar a dudas, que eran igual de capaces. Y aquí está el punto clave. Esta experiencia fue un catalizador potentísimo. Las mujeres se dieron cuenta de su propia fuerza, de su valor económico, pero seguían sin tener derechos políticos. Esto le dio un impulso increíble a los movimientos sufragistas, que ahora exigían igualdad con más fuerza que nunca. Pero la guerra no solo cambió la sociedad por dentro, literalmente hizo añicos los cimientos políticos del viejo mundo. Pensemos en esto un momento. Imperios que habían durado siglos, como el alemán, el austrohúngaro, el ruso o el otomano, simplemente se desintegraron, se cayeron, y su colapso dejó un vacío de poder gigantesco. Para llenar ese vacío, los vencedores impulsaron una idea que en ese momento era muy radical: el derecho a la autodeterminación. La teoría era simple: cada pueblo o nación debía tener su propio estado. Y aquí vemos el resultado. De las ruinas de los viejos imperios nacieron países como Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia. El mapa se redibujó por completo. En teoría, para crear un orden mundial más justo y estable. Toda esta destrucción física, todo este cambio político, tuvo un eco en una crisis psicológica muy profunda. Se rompió algo más que imperios, se rompió la fe en la idea misma de progreso. Antes de la guerra se vivía con un gran optimismo, una fe casi ciega en que la ciencia y la razón nos llevaban a un futuro mejor. Pero la guerra, con su brutalidad industrial, hizo que todo el mundo se preguntara: ¿cómo es posible que la civilización europea haya provocado esta carnicería? La ciencia, que se veía como la salvadora de la humanidad, de repente mostró su cara más oscura. El gas venenoso, las ametralladoras, los tanques, todo demostró que el ingenio humano podía ser tan destructivo como creativo. Esta cita del historiador Norman Lowell resume muy bien el trauma. La velocidad con la que se derrumbó todo contribuyó a esta crisis de confianza. Si estructuras que parecían eternas podían desaparecer en un parpadeo, ¿qué era seguro? Entonces, ¿cuál fue el resultado final de este nuevo mapa y esta fe rota? Pues,
lamentablemente, no fue la paz duradera que todos querían. El problema fue que el nuevo orden europeo nació con fallas de diseño. Los tratados de paz fueron humillantes para los vencidos, especialmente para Alemania, y las nuevas fronteras, que se trazaron muy rápido y sin pensar mucho en las realidades étnicas, crearon un montón de nuevas minorías resentidas. De hecho, el historiador Eric Hobsbawm lo califica de desastroso. Porque en lugar de resolver problemas, la aplicación de este principio de autodeterminación terminó creando un semillero de nuevos conflictos que explotarían en las décadas siguientes. Y esto nos deja con una última pregunta, una que sigue siendo muy relevante hoy. ¿Puede una paz, cuando es dictada por los vencedores y se usa para redibujar el mundo a su conveniencia, sanar de verdad las heridas? ¿O, por el contrario, es solo una forma de taparlas para que se infecten y vuelvan a abrirse en el futuro?